Ah, bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad de hoy, en la cual vamos a continuar hablando sobre el proceso declarativo abreviado, que es el tema de análisis durante el tercer cómputo. Estamos aprendiendo sobre la demanda, que en el caso del proceso abreviado tiene que ser una demanda simplificada que reúna los requisitos mínimos que contiene el artículo 418. Hemos aprendido que hay posibilidades de acumulación de pretensiones aún para un proceso declarativo abreviado. Y hoy estamos viendo como qué es lo que debe suceder una vez que la demanda es presentada para efecto de notificación o citación o emplazamiento, vamos a verlo, del demandado y qué es lo que se espera de él, como que dice, previo a la audiencia única, que es la que se tiene que celebrar de conformidad con la estructura de este proceso. Como saben, y quiero ver si puedo compartir. Ya. Vamos a ver. Aquí estamos. Bien, voy a compartir en pantalla. Creo que aquí está. Ok. Y tenemos semana 16. Proceso abreviado, subsanación de defectos y admisión de la demanda. Bueno, como saben, y a mí siempre me gusta recordarlo, con anterioridad a la sesión se comparten algunos materiales de estudio con la idea de que ustedes los puedan estudiar antes de la videoconferencia. Yo sé que a algunos no les queda mucho tiempo para hacerlo y no lo hacen. Bueno, ni modo. Pero sería bueno que ustedes hicieran un esfuerzo sincero por estudiar estos contenidos antes de venir a la videoconferencia y así ustedes pueden venir preparados para formular algunas preguntas. Por cierto, siempre es importante que tengan esa oportunidad. Y por ello, ahorita, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario incluso, en cuanto a lo que hemos colocado aquí como materiales de estudio, lo puede hacer ahorita. Alguna pregunta que tenga, algo que quisiera que se le amplíe o algún comentario. A ver, Elisa, Karina, José, Kenny, Wendy. Tenemos, creo, bastantes participantes conectados ahorita. Ever, Itzel, Jennifer. Si tienen alguna pregunta, la pueden formular ahorita. Aquí dice incluso en las indicaciones semanales lo que se espera de ustedes. Comienza leyendo otra vez los artículos 418 al 430, con especial énfasis en el 421 y 422. Déjenme. A ver si logro. ¿Qué están viendo ustedes? Ok. Aquí está. A continuación se les pide o se les sugiere leer en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado ciertas páginas que explican también esta temática. También hay algunos artículos adicionales, como por ejemplo, el poder del juez para rechazar una demanda, la improponibilidad objetiva de la demanda,
y el emplazamiento de un autor salvadoreño, Carlos Manaén Méndez Hernández, que da bastante luz en cuanto a este importante asunto. Recuerda, dice, que estas últimas son lecturas complementarias sugeridas que no tienen un carácter obligatorio, pero eso es lo que marca la diferencia entre un estudiante que se queda en los niveles receptivo o resolutivo en el mejor de los casos, y aquellos que se elevan un poco más, llegando a los niveles autónomo o estratégico. Obviamente, por el carácter optativo que tiene la lectura de estos materiales complementarios, es que la decisión de a cuál nivel usted va a llegar depende completamente de usted. No se le está forzando. Hay una actividad que no se va a evaluar sumativamente, pero que sí se va a evaluar formativamente, ¿verdad? No quiere decir que sea optativa, hay que hacerla, pero no tiene por qué correr para completar la actividad de la semana, que aparece también aquí de actividades de evaluación. Aquí usted puede encontrar al final en qué consiste. Dice, hay un escenario aquí. Dice el escenario. De hecho, voy a pedir apoyo aquí. Voy a pedir que me ayude a leer. Espérenme que tengo que quitar esto para poderlo ver. Karina Ventura. Ayúdame a leer, por favor. El escenario de la actividad de la semana. Karina, ¿está por ahí? Si gusta, le ayudo yo, licenciado. Vaya. Solo déjenme, sí, está bien. Solo déjenme asegurarme, Karina Ventura. Yo la veo aquí conectada, pero me gustaría que me confirme que sí está. Karina Ventura. Es que me preocupa que haya personas que solo se conectan. Eso no está bien. Hay que engañar. O sea, solo se conectan y parte sin novedad. Karina, bueno, Karina a la 1. Karina a las 2. Karina a las 3. ¿Qué debo asumir con respecto a Karina? No está. Vale. Ok, ayúdenme por favor. Solo déjenme ver si le puedo ampliar más el tamaño. Lee el siguiente escenario. Me avisa si lo puede ver, por favor. Sí. Bien, dice, según el trámite del proceso declarativo abreviado, una vez admitida la demanda, se convoca a la audiencia única y se cita al demandado para que comparezca a la misma. Cita que equivale al emplazamiento. La dinámica procesal en este caso es que el demandado comparezca a la referida audiencia a contestar la demanda de manera in voce. Sí. Es que entre la citación y la realización de la audiencia debe mediar un mínimo de días y un máximo de 20 para que el demandado cuente con un tiempo razonable y pueda prepararse para plantear su resistencia. Ver los artículos 423 y 427 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Sí, sí. Punto número 2, ahora responde, en el caso que el demandado dentro del plazo con que cuenta decida contestar la demanda por escrito y no esperar hasta el día de la audiencia para hacerlo verbalmente, usted como juez le admitiría o rechazaría tal, no miro, Tal alegación. alegación. Okay. Y el punto número 3, deberás dar tu postura en un máximo de 150 palabras. No olvides citar si fuere
el caso, la jurisprudencia pertinente. Muy bien, muchas gracias. Vaya, según esto, la actividad consiste en participar en un foro de opinión. Un foro de opinión en el cual ustedes van a leer, bueno, ya lo leímos, pero van a tomar en cuenta este escenario y van a responder a la pregunta concreta. En el caso que el demandado, dentro de ese plazo que tiene, decida contestar la demanda por escrito y no esperar para hacerlo verbalmente el día de la audiencia. Si usted fuera el juez, ¿le admitiría o le rechazaría esa alegación o esa contestación por escrito? Fuera de audiencia. Esa es la pregunta. Entonces usted puede ingresar aquí en la parte que dice ir al foro y allí puede dar su opinión. Esa es pues la actividad. Bien, también les quería mostrar los materiales de lectura, ¿verdad? Entre los cuales está el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, estos otros 3 artículos de los cuales ya les hablé, el poder del juez para rechazar in limine la demanda por manifiesta falta de fundamento, la improponibilidad objetiva de la demanda y el emplazamiento. Entonces, estos artículos o estos documentos se han colocado para ayudarles a ustedes en su aprendizaje de esta temática, de qué es lo que debe pasar cuando se presenta una demanda en proceso abreviado y luego el juez analiza la demanda para reaccionar ante ella, ¿no? Es decir, el juez tiene varios comportamientos frente a una demanda simplificada. Esos comportamientos aparecen incluso, y vamos a referirnos brevemente a los contenidos de la semana, que aparecen en esta parte de la presentación donde dice contenidos de la semana. En 2 partes aparece. Aparece allí y aparece aquí también, donde dice contenido semanal. Entonces, ya sea que hagan clic aquí o que hagan clic allá arriba, lo mismo les va a llevar al mismo lugar, que es precisamente este. Entonces, estos contenidos de la semana igual se han preparado para que ustedes los puedan estudiar previo a la videoconferencia. Nunca me voy a cansar de decirles eso, que una metodología de aprendizaje bastante efectiva, ya probada con éxito en otros países, entre ellos Estados Unidos, México, es la clase invertida, la flipped classroom, clase al revés, le dicen en España. Es decir, es una en la cual, a diferencia de la metodología tradicional, donde el estudiante es un sujeto pasivo, un receptor de información, le dicen también sistema bancario, porque equivale a cuando uno va al banco a hacer depósitos, ¿verdad? En sus cuentas. Entonces ustedes son como cuentas de banco donde el profesor hace depósitos. Aquí deposita tanto, en esta otra tanto y así. Ese es un sistema caduco, un sistema ya obsoleto, superado ya por las nuevas tendencias en la pedagogía. Ahora, lo que se espera es que usted sea más activo, que deje esa pasividad, que deje esa inactividad y que se convierta en un protagonista de su propio aprendizaje. Galán, mire, porque aquí yo salgo libre, yo salgo en caballito blanco. Sí. Si usted dice al final del ciclo no aprendí nada, a ver, ¿de quién creen que es la culpa? ¿Del profesor? Para nada.
Si usted al final de este ciclo, en esta asignatura, no aprende nada, no aprendió nada, es su culpa, no la ni de la decana, ni la del vicedecano, ni de nadie más. Y lo que se dice con respecto a esta asignatura se aplica a todas y cada una de ellas. Entonces, nosotros cumplimos, digámoslo así, devengamos colocando estos materiales, exhortándoles a ustedes a que los estudien, a que los analicen y luego poniéndonos a la disposición. Aquí estoy. ¿Tiene preguntas? Hágalas. Y estoy para ayudarle a resolver cualquier duda que tenga. Bien, repito entonces la pregunta. ¿Tiene usted preguntas? Vaya, aquí hay una tabla de contenidos, la situación problemática, la competencia a desarrollar, la pregunta de reflexión, las lecturas mismas que ya vimos allá en la otra página, el criterio con el cual se les va a medir en este cómputo, las actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje, la actividad evaluada y luego preguntas para analizar. Le he puesto yo aquí como queriendo llamar un poquito más su atención, pero este es como el desarrollo de los contenidos. Desarrollo de contenidos. Quiero ver 2:46. Bien, voy a seguir con esa idea de si están o no están, porque repito, me preocupa que pretendan engañarse a ustedes mismos en mi presencia, conectándose solamente y descuidándose del asunto. No, 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 no. Si yo fuera usted, me conecto, agarro un lapicero, agarro un cuaderno, empiezo a tomar apuntes, el código a la par, los materiales a la par, a aprender. Pero solo se va a conectar. No pone la cámara, no pone el micrófono. Yo me dirijo a usted y no me responde. O sea, ¿qué debo yo entender? ¿Qué debo yo asumir? Eso está, para mí, hasta una falta de respeto podría ser, que solo se conecte y de ahí para allá. Según usted con eso ya tiene asistencia. Ah, qué bien, ya ganó algo. No, no gana nada. Todo lo contrario. Bien, con eso en mente, pues vamos a ver si están o no están, ¿verdad? Vamos a ver si están o no están. Y por ello le vamos a dar chance a Karina Ventura, hombre, vamos a ver si es cierto. Karina, ayúdeme a leer aquí en pantalla, por favor. Karina Ventura. Aquí estoy, Lick. Ajá, ahí está, qué bueno. Bienvenida. Bienvenida. Bien, la subsanación de defectos. Dado el escaso rigor que la ley exige para la elaboración de una demanda simplificada, pareciera impensable que la misma pueda adolecer de efectos que impidan su inmediata admisión a trámite. Sin embargo, lo cierto es que a pesar de lo anterior, se puede caer en el descuido de no cumplir en la sustancia a cabalidad con los requisitos de forma y fondo requeridos en el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, Karina, muchas gracias. Bien, efectivamente, cualquiera podría decir, wow, demanda simplificada, requisitos mínimos. ¿Será que un juez va a rechazar una demanda simplificada? ¿Será que no se va a poder cumplir con los requisitos mínimos que la ley requiere para que se pueda admitir? Pues respuesta, sí. Es decir, si usted no se pone las pilas, como decimos vulgarmente, podría caer en ese descuido de no cumplir a cabalidad con los requisitos, tanto de forma como de fondo. Mire, una demanda, por simplificada que sea, debe cumplir requisitos. En la siguiente diapositiva, le vamos a llamar diapositivas a estas, aparece, digamos, como una intro de esos requisitos. Kenny González, ayúdeme por favor, en este caso, usted a leer.
Kenny González. Sí, no solo que no lo puedo ver la parte de abajo porque ahí aparece su foto o usted. Vaya, voy a irlo subiendo así, mire. Vaya. A ver. Sabemos que toda demanda debe reunir requisitos objetivos de procedimiento, de fundamentación y de petición. Entre los mismos... Disculpe, hagamos una pequeña pausa. Miren, en esta primera parte se menciona de manera, digamos, preliminar, 4 tipos de requisitos que debe reunir toda demanda, tanto la de un proceso común como también la simplificada. Es decir, 4 tipos o clases de requisitos. Primero, subjetivos. Segundo, de procedimiento. Tercero, de fundamentación. Y cuarto, de petición. Eso anotémoslo por allí, en algún lugar, porque nos va a servir en el momento en que estemos preparando una demanda. Necesitamos, repito, cumplir estos 4 tipos de requisitos: subjetivos, de procedimiento, de fundamentación y de petición. Ahora sí continúe, va a disculpar. Entre los mismos habrá algunos de la esencia e infaltables para enjuiciar adecuadamente la queja, pero otros serán triviales en la medida que su ausencia liminar, dice ahí, no presenta un obstáculo para admitir la demanda. Por ejemplo, la invocación del proceso inadecuado, el demandante plantea un proceso abreviado, pero debe tramitarse un proceso común. Pues como el artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, la dirección del proceso por la vía legalmente prevista, le corresponde al juez de la causa. Empero, existen requisitos cuya deficiencia no podría ser suplida por el juzgador, por ser carga exclusiva de la parte demandante. Muy bien, gracias. Voy a explicarles esta parte que se acaba de leer, ¿verdad? Les acabo de decir que hay 4 tipos o clases de requisitos: subjetivos, de procedimiento, de fundamentación y de petición. Algunos de esos requisitos el autor le llama triviales, o como quien dice, no son tan importantes, no son esenciales, no son indispensables, algunos de ellos. Como ejemplo, se pone, en cuanto a un requisito de procedimiento, un error en el cual el litigante pueda incurrir. Por ejemplo, pide en la demanda que una pretensión se tramite por medio de un proceso común. Pero según la ley, el proceso adecuado es el proceso abreviado. Ahí estaría incumpliendo con un requisito de procedimiento, porque está invocando un proceso equivocado. Él quiere que se haga en proceso común, pero según la ley hay que hacerlo en proceso abreviado. Ese es un requisito que no impediría la admisión de la demanda. ¿Y por qué no la impediría en ese caso? Bueno, porque hay un artículo, el artículo 14 del Código Procesal Civil y Mercantil, que le da al juez la ordenación y la dirección del proceso. En otras palabras, la ley faculta a un juez para darle a una pretensión específica el trámite que según la ley le corresponde, aunque el litigante haya incurrido en error al momento de solicitar el tipo de trámite a seguir. Es decir, no importa si se equivocó el litigante en casos como ese, pero en cuanto a otros requisitos, si hay equivocación, si hay omisión, si hay deficiencia, ahí sí, el juez no puede suplir esas omisiones o deficiencias. El juez no puede subsanarlas él oficiosamente, sino que va a tener que, dependiendo el tipo de
informalidad o de incumplimiento en que se haya caído, así el juez va a tomar una decisión que no va a ser de admisión. Podría ser una prevención para que se subsanen algunos requisitos en tanto sean de forma y que por ende sean subsanables, o podría incluso ser una declaración de improponibilidad de la demanda o de improcedencia de la misma. Es decir, podría darse una figura en la cual, pues, in limine, de entrada, no se admita a trámite lo que se está demandando. Entonces es importante, pues, conocer esos requisitos. Aquí aparece desarrollado el elemento subjetivo. Ese elemento subjetivo tiene que ver con la legitimación. La legitimación puede ser activa del lado del actor o demandante o puede ser pasiva del lado del demandado. Antes se le conocía como reo, un nombre un poco raro, pero el demandado. ¿Quién demanda? Debe ser aquel a quien le asiste la titularidad del derecho o a quien la ley le reconoce un interés legítimo. El demandado debe ser un legítimo contradictor. Fíjense que así se le conoce a esa excepción que uno como demandado argumenta o alega cuando no hay, digamos, legitimidad. Se dice falta de legítimo contradictor. Lo que se está queriendo significar es que la persona a la cual se ha demandado no es la, como quien dice, la responsable, no es la que ha ocasionado, digámoslo así, la queja, el reclamo. O sea, se está demandando a Juan cuando se tendría que demandar a Luis o a Oscar o a Pedro, pero se está demandando a Juan. Eso es falta de legítimo contradictor. No tiene, pues, legitimación pasiva para ser demandado dentro de ese proceso. Y esas son cosas que uno las tiene que conocer, tanto del lado activo como demandante, como del lado pasivo. Porque repito, si no hay legitimación, ya sea activa o pasiva, se está incumpliendo con un requisito que el juez no puede subsanar. El juez no lo va a poder él reparar o arreglar, sino que advertido ese defecto, pues tendría que prevenirse al demandante para que subsane la deficiencia que se ha observado, ya sea por el juez o por la parte a quien le interese esa declaración de ilegitimidad. Quiero ver qué más. En los defectos en la fundamentación, aquí vale la pena aclarar que en la demanda del proceso común, ahí sí se exige una fundamentación jurídica. Es decir, en la demanda no solamente se tienen que decir cuáles son los hechos en que se fundamenta la pretensión, sino también los argumentos de derecho y las disposiciones legales que se estiman aplicables. Yo siempre he criticado eso, de que uno tenga que poner en la demanda esos aspectos que son eminentemente jurídicos, que corresponden al derecho. Y ello porque siempre creí en aquel principio del ¿cómo se llama? No, mira, chispa, se me ha ido el nora. Es decir, el juez conoce el derecho. Curia, no me acuerdo. Pero es aquello que dice el aforismo: dadme los hechos y yo os mostraré el derecho.
Eso es así desde hace mucho tiempo. Es decir, el juez conoce el derecho. Por eso no es necesario que usted se lo invoque, el derecho aplicable, porque él lo conoce. Bastaría con que usted le dé a él los hechos y luego él va a aplicar el derecho a esos hechos. Vaya, veámoslo así. ¿Qué tal si yo interpongo una demanda y la fundamento en el artículo, y esto solamente es un ejemplo, en el artículo 10 del Código Civil? Pero viene el juez y al analizar los hechos, al analizar el caso, él llega a la conclusión de que el derecho aplicable no es el artículo 10, sino que es el artículo 1552 del Código Civil. Fíjense bien, yo invoqué el 10 en mi demanda, pero el artículo, la disposición legal que regula el caso concreto, no es el artículo 10, es el artículo 1552. A la hora de resolver, el juez no va a decir, en vista de que el demandante invocó el artículo 10 del Código Civil, y siendo que el artículo aplicable es el artículo 1552, en consecuencia, sin lugar la demanda. No, es decir, eso es absurdo. El juez no puede válidamente resolver de esa manera. Él tiene simple y sencillamente que aplicar al caso la ley que resulte aplicable. Ese es un imperativo legal que él tiene. Entonces, ¿para qué poner como requisito? O sea, para mí, repito, me resulta absurdo. Sin embargo, ni modo, como ahí está, como un requisito formal de la demanda en el proceso común, pues habría que ponerlo. Porque si usted no lo pone, el juez le va, a mi juicio, tontamente a prevenir. ¿Y por qué digo tontamente? Porque el juez le estaría diciendo, mira, dame el derecho porque yo no lo conozco. Yo no conozco el derecho, entonces dámelo vos. O sea, absurdo, absurdo. Cuando él, mejor que nadie, por su formación y por su experiencia y por las capacitaciones indefinidas que recibe a lo largo de toda su carrera judicial, conoce el derecho. Pero bueno, el requisito formal ahí está y ni modo, hay que cumplirlo para evitar atrasos. Porque repito, le van a prevenir y usted va a tener que cumplir la prevención. Y si el juez entiende que no la ha cumplido, se la va a declarar inadmisible. Y entonces usted tiene que repetir todo el proceso desde el fotocopiado hasta todo y volver a imprimir con nueva fecha y volver a presentar. Entonces, es una cuestión que no debería darse, pero bueno, se dan y no solo una, sino varias veces. Dice aquí que en lo concerniente a los defectos en la fundamentación, pero no, espérenme, quiero ver si hay alguien más por aquí que me pueda apoyar en la lectura. Jacqueline Umaña. Jacqueline siempre está. Vaya, Jacqueline. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. También en lo concerniente a defectos en la fundamentación, que puede ser fáctica o jurídica, traería como consecuencia la prevención del juez, porque en el tema de la plataforma fáctica, por principio de aportación, artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, es carga exclusiva de las partes aportar al proceso los hechos que conforman la causa de pedir, los cuales deben ser expuestos de manera clara, precisa y coherente, pues los hechos pocos claros no permiten ser conocidos correctamente y por ende impide enjuiciarlos de forma acertada. Gracias, gracias. Bien, aquí tenemos entonces la razón de ser del por qué hay que fundamentar, por lo menos en su forma fáctica. Esta palabrita fáctica hace referencia a los hechos, no al derecho. Para el derecho está la palabrita jurídica, fundamentación jurídica. Pero con respecto a la fundamentación fáctica,
El principio de aportación exige que las partes son las que deben aportar los hechos que conforman la causa de pedido. Y esos hechos deben ser expuestos de manera clara, precisa y coherente. De ahí por qué uno tenga también que desarrollar técnicas de redacción, tanto oral como escrita. Usted tiene que saber cómo escribir. Tiene que desarrollar ese talento, esa destreza, esa habilidad de escribir en forma clara, concisa, precisa, coherente. No incurrir en errores lógicos, no incurrir en contradicciones internas, sino llevar una estructura bien ordenada. Y para poder escribir bien, el requisito sine qua non es leer. Leer. Usted tiene que leer mucho. Y en la medida que usted lea, va a ir desarrollando poco a poco esas destrezas o esas habilidades que le van a permitir exponer en forma oral o escrita sus argumentos, sus planteamientos, de tal manera que resulte claro. Aquí se habla sobre los fundamentos jurídicos. Vamos a ver, Itzel Hernández, ayúdeme por favor con la lectura. Ok, Lick, está bien. Dice, distintos son los fundamentos jurídicos. De hecho, en los requisitos exigidos en el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil, no se estipula que tales fundamentos deban explayarse en la demanda simplificada. Sin embargo, dada la postulación preceptiva en el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, es impensable que una demanda vaya huérfana de argumentos de derecho, pero no obstante, la ausencia de los mismos y lo desatinado de ellos no será obstáculo de inhiba al juzgador de entrar a conocer sobre la pretensión. Muy bien, Itzel, gracias, gracias. Vaya, esto lo que significa es que en el caso de la demanda simplificada, el legislador no requiere fundamentación jurídica, solamente requiere fundamentación fáctica, una enumeración suficiente, dice, de los hechos en que se funda la pretensión. En el caso de la demanda del proceso común, artículo 276, allí sí requiere fundamentación jurídica. Y ya les expliqué yo hace poquito que yo no comparto eso, pues de que los requiera, los fundamentos jurídicos, porque tal como dice este autor en la parte última, no obstante la ausencia de esos fundamentos jurídicos o lo desatinado de ellos, artículo 10 versus artículo 1552, o sea, desatinado por completo, no importa. Eso no será obstáculo que inhiba, es decir, que restrinja, que impida al juzgador entrar a conocer sobre la pretensión. ¿Por qué? Por el jura, ahí está, jura novit curia, al fin vino a esta memoria cada vez más frágil. Jura novit curia, el juez conoce el derecho. Por eso, no importa que usted no ponga argumentos jurídicos o que sean desatinados, el juez siempre le va a resolver en base a los fundamentos jurídicos que sean aplicables, los que sean correctos. En lo que respecta a la petición, está por allí José Gómez. Tengo a un José Gómez aquí en la lista. ¿Está José? José Gómez, por favor. Ah, no.
José Gómez, creo que ya se desconectó. Gerson. Gerson Alexander Girón. ¿Está por ahí, Gerson? Sí, ya lo leo. Ayúdeme, por favor. Ahí déjelo porque sí, lo habíamos oído. Sí, mira. No, Parece ser, Gerson, que usted tiene dificultades técnicas. Porque no le escuchamos. Se le corta. Tiene problemas el compañero, quizá. Sí, ya me di cuenta. Porque en realidad se le corta. Y José Gómez, ya volvió José Gómez. Yo veo aquí un José Gómez, pero no me contesta. ¿Qué se ha hecho, José? Bueno, voy a tener que aplicarle una medicina. José Gómez a la 1. José Gómez a las 2. José Gómez a las 3. Alondra, ¿está allí, Alondra? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Ayúdenme a leer, por favor. Bye. En lo que respecta a la petición, cabe decir que conforme al principio de congruencia, según el artículo 218 del Código Procesal Civil y Mercantil, el juez debe resolver sobre lo pedido por las partes, pero una petición incorrecta al final desencadenaría en una sentencia inútil, porque al margen de acreditarse los hechos alegados conforme a derecho, no es lo que procede según lo pedido por las partes. En cuyo caso, al tratarse de una cuestión de derecho, el juez puede suplirla por principio de iura novit curia, pero hay que saber diferenciar entre petición incorrecta y la petición deficiente, pues en esta no es un problema de derecho, sino de cantidad o calidad en lo peticionado, lo cual no puede ser suplido por el juzgador, por ejemplo, en un proceso de indemnización de daños y perjuicios. Lo que a derecho le corresponde al demandante es la cantidad de $10,000, pero él solo ha pedido la mitad. En este caso, el juez, a pesar de conocer que a derecho corresponde, solo debe estimar lo pedido por el demandante porque su petición es deficiente en cuanto a su propio derecho. Muy bien. Gracias. Gracias por leer. Vaya, miren, esto no deja de ser importante y es un requisito de la demanda, ¿verdad? Un requisito relacionado con la petición. Lo que nos está queriendo decir el autor aquí es que necesitamos tener cuidado al momento de redactar una demanda para pedir lo que en verdad corresponda. Ya que si nosotros cometemos un error, una deficiencia, como le dice el autor, si fuera de derecho, pues ni modo. El principio jura novit curia permite al juzgador rectificar cualquier equivocación de derecho que hayamos cometido. Pero si tiene que ver con lo que estamos reclamando, con la cuantía, con la cantidad de lo peticionado, allí sí podríamos vernos en una situación un poco complicada, ya que el juez, por motivo del principio de congruencia, no podría, aunque él sepa que tenemos derecho a más de lo que hemos pedido,
él no podría conceder más de lo que se ha pedido. Y eso es importante. Yo creo que ya les comenté, pero por si no lo recuerdan, pues conocí de un caso laboral donde la abogada que representaba primeramente a los trabajadores no pidió en su demanda ciertas prestaciones a las cuales el trabajador tenía legítimo derecho. Pues en su sentencia, el juez de primera instancia concedió no solo lo que se había pedido en la demanda, sino también aquello a lo que el trabajador tenía derecho, pero que no se había pedido. El juez dijo, como es un derecho, yo se lo doy, y se lo dio. Y estamos hablando de una fuerte cantidad de dinero. Pero ¿qué pasó? Que los abogados de la patronal, los abogados que representaban al patrono, argumentaron con razón que se había violado el principio de congruencia y que se había dado más de lo pedido. Y pues la sala de lo civil casó la sentencia porque se había confirmado en segunda instancia y dijo que era cierto, que se había violentado el principio de congruencia y redujo la cantidad contenida en la sentencia a lo que se había pedido. Entonces, si nosotros tuviéramos una cultura de responsabilidad profesional traducida en una indemnización, si estuviéramos en otro país, pues tal vez en Europa, Estados Unidos todavía, pues este trabajador bien podría demandar a la abogada, porque si hay un culpable de que no haya recibido todo a lo que tenía derecho, ¿quién creen que es? ¿Es la sala? Claro que no. ¿Es el abogado de la parte patronal? Tampoco. ¿Es el juez? Peor. Si el juez se lo dio, el culpable es el abogado. El abogado que no supo pedir. Así que, pues anoten eso, ¿no? Anoten. Es importante al preparar una demanda, pedir bien. Es decir, pedir todo aquello a lo cual se tiene derecho. Pero volvemos a lo mismo. Usted no sabe a qué tiene derecho el trabajador, de dónde va a sacar las herramientas para poderlo pedir. ¿Cómo lo va a saber? Otra vez, leyendo. Vaya, aquí hay otra parte para leer. Elmer Salgado. Ayúdeme usted hoy, por favor. Hola, Lick. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Leer ese apartado, ¿verdad? Sí, por favor. Este tipo de deficiencias que pueden advertirse liminarmente, sí, y en la medida sean de tipos subsanables, le obliga al juez a otorgarle oportunidad al demandante para enmendarlas, para lo cual se le concede el plazo de 5 días hábiles. Y de no subsanarla dentro de ese espacio legal, la demanda le es declarada inadmisible. Pero si se trata de defectos procesales, como los enumerados en el artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil, la demanda debe ser rechazada por improponible. Muy bien. Gracias, Elmer. Bien, efectivamente, aquí tenemos nosotros que hay algunas deficiencias que se pueden advertir in limine. Entendamos por in limine o liminarmente, entendamos desde el principio, de entrada, cuando el juez le llega a sus manos la demanda escrita, allí de su sola lectura, el juez se da cuenta de esas deficiencias o informalidades que la demanda tiene y las advierte. Es decir, el juez, sin que nadie se lo pida o se lo diga o se lo mencione, él las advierte por su experiencia que él ya tiene al analizar demandas, ¿verdad? Entonces, nadie se lo pide, él liminarmente y de oficio puede advertir.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Si son subsanables, pues darle una oportunidad al demandante para que las corrija, para que las subsane. Y se le da un plazo de 5 días hábiles. Si no las subsana, entonces el juez viene y le dice, declárase inadmisible la demanda. Pero si las deficiencias advertidas fueran insubsanables, es decir, que no se pueden corregir porque son defectos groseros, son defectos serios, relevantes. Entonces el juez no va a tener más remedio que declarar improponible la demanda. Son dos soluciones diferentes y excluyentes incluso entre sí, porque si se declara inadmisible, esta se puede volver a presentar. Si se declara improponible, ya no, porque no se puede proponer ni hoy ni nunca. El defecto es grave, serio, es importante. Bueno, para la admisión, vamos a ver, Ever Playtest. Ayúdenme a leer la parte esta de la admisión, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ever. Buenas tardes. Dice, para la admisión de la demanda simplificada, la ley le impone al juez el plazo máximo de 5 días, situación que no sucede en el proceso común. Esto refleja la intención del legislador que este tipo de proceso sea veloz y expedito. Así el artículo 429 del Código Procesal Civil y Mercantil establece: el juez procederá a resolver por medio de auto sobre la admisión de la demanda simplificada en el plazo de 5 días desde su presentación. Si constatara tras el examen de la misma que se cumplen con los presupuestos procesales y que no tiene defectos, dictará auto de admisión. Muy bien, Ever. Muchas gracias. Efectivamente, tal como lo dice esta norma, la ley, a diferencia del proceso común, le impone un plazo al juez máximo de 5 días desde que se presenta. Eso, repito, como lo dice el autor, refleja o es indicativo de esa intención del legislador de que este proceso sea rápido, sea efectivamente abreviado, rápido. Claro, si se cumplen los presupuestos, los requisitos procesales de forma y de fondo, entonces la demanda se admite. Vamos a ver, Elizabeth Torres. Ayúdenme a leer esta partecita, por favor. Elizabeth. Sí, como lo dice el artículo 281 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación analógica al proceso abreviado. La admisión de la demanda produce el efecto de litispendencia desde el momento de su presentación y para el caso del proceso abreviado provoca que el juez ordene citar a la parte demandada para comparecer la audiencia única. Ahí le faltó una A, para comparecer a la audiencia única. Bien, en este caso, la admisión de la demanda produce un efecto procesal, que es conocido como litispendencia. Es decir, hay un pleito, hay una litis, hay un litigio que está pendiente de ser resuelto. Es decir, desde el momento de la presentación y por haber sido admitida, desde el momento de la presentación y por haber sido admitida, aunque esa admisión se dé 3, 4, 5 días después de la presentación, desde el momento de la presentación se produce la litispendencia. Es decir, ya hay una litis trabada. Y el juez ordena citar a la parte demandada para que comparezca a la audiencia única. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Carlos Gerardo Sarabia. Si está por allí y me quiere ayudar a leer. Hola, Liz. ¿Me escucha? Sí, sí. Ok.
Dentro de los actos de comunicación se encuentra el emplazamiento, la notificación, la cita, cada una de ellos con diferencia marcada. Así, el emplazamiento tiene como único destinatario, en términos estrictos, el demandado, trasladándole copia de la demanda y documentos anexos a la misma, pero ello no es óbice para utilizar el término en toda la comunicación que se le haga en su sujeto procesal, provocando su pronunciamiento sobre tal o cual petición de la contraparte. Las notificaciones, por su lado, tiene como destinatario a todas las partes y consiste en comunicación de una reducción judicial emitida durante la tramitación del proceso, pero la cita no es más que el llamado judicial que se hace para comparecer a la realización de un determinado acto procesal. Muy bien, gracias. Vean, en esta parte de la presentación de la semana se hace una importante diferenciación entre lo que vamos a entender por emplazamiento, lo que vamos a entender por notificación y lo que vamos a entender por cita. Les recomiendo que ustedes vuelvan a leer esta parte y que se familiaricen con estos conceptos. El emplazamiento tiene como único destinatario, en términos estrictos, al demandado, trasladándole copia de la demanda y los documentos anexos a la misma. Ese es el emplazamiento. Sin embargo, también podemos llamar emplazamiento a toda comunicación, es decir, a otras comunicaciones que se hagan a un sujeto para que se pronuncie sobre tal o cual petición de la contraparte. Es decir, cuando se le da un plazo. El emplazamiento, entonces, podríamos decir que tiene una acepción restringida y sería, en ese caso, solamente al demandado para que conteste la demanda, pero la palabra emplazamiento también tiene una acepción más amplia, que se puede referir no únicamente al demandado para que conteste la demanda, sino también a cualquier parte para que se pronuncie, para que diga algo en relación con lo que la parte contraria está requiriendo o pidiendo por su parte. En ese sentido, también se le dan plazos al demandante. También se le emplaza al demandante, no para contestar la demanda, porque no estamos utilizando el término en sentido estricto, sino para que se pronuncie sobre algo que la parte contraria está pidiendo. Las notificaciones tienen como destinatarios a todas las partes. Y una notificación consiste en la comunicación de una resolución judicial que se ha emitido. Y la cita es un término también diferente, no es más que el llamado judicial que se hace para comparecer a la realización de un determinado acto. Entonces, fíjense bien, no vayan ustedes a confundir lo que es un emplazamiento con una cita, o lo que es una notificación con una cita o con un emplazamiento, porque, repito, son términos diferentes, significan cosas distintas. Vamos a ver quién no ha leído. Ya leyó Alondra, Carlos, Elizabeth, Esther, Jacqueline, Jennifer Bonilla, no me suena. Jennifer Bonilla, si ya leyó, pues va a leer 2 veces, va a tener suerte. Sí, en el proceso abreviado, la cita o audiencia, además de su fin principal, que es la convocatoria a comparecer a audiencia, equivale al emplazamiento, con lo cual habrá que, además de citar al demandado para que se apersone a la audiencia única,
se le deberá comunicar sobre la admisión de la demanda entregándole la esquela de emplazamiento. Esto está regulado en el artículo 182 del Código Procesal Civil y Mercantil, correspondiente junto a la copia del... Ya al final se le dejó de oír. Pero gracias, creo que lo concluyó todo. Vaya, fíjense ustedes que de acuerdo con lo que estamos leyendo en esta parte de la presentación, en el caso del proceso abreviado, la cita, recuerden la diferencia entre emplazamiento, notificación y cita. Pero en el caso del proceso abreviado, la cita a la audiencia equivale al emplazamiento. En otras palabras, tiene una doble función esa actividad procesal. Ese acto procesal de juez, del tribunal, porque no es de las partes, es del tribunal, tiene una doble o un rol doble, un doble rol. Cita para que comparezca a la audiencia, pero también emplazamiento. Es decir, hay que citar al demandado para que venga a la audiencia, se le da copia de la demanda, de los documentos anexos, se le comunica o se le notifica, ¿por qué no decirlo?, el auto de admisión de la demanda con esquela. O sea, se le da también la esquela de emplazamiento y hay que hacerle algunas advertencias al demandado. Por ejemplo, que si no comparece, pues la audiencia igual se va a realizar, aunque él no vaya. Luego se le tiene que advertir también que tiene que presentarse representado por un abogado, porque la asistencia letrada es obligatoria según nuestro código. O sea, las partes no pueden, a menos que tengan, digamos, la calidad de ser abogados, no pueden representarse a sí mismas. Tiene que ir por medio de un abogado, representado por un abogado. Y lo otro que se le tiene que advertir es que tiene que llegar a esa audiencia con las pruebas que pretenda hacer valer. En otras palabras, el emplazamiento es un acto complejo. No es solamente, mira, aquí le traigo y es para el tal fecha, a tal hora, ahí en el juzgado, ahí lo esperamos. No. La persona que llega por parte del tribunal a efectuar ese emplazamiento tiene que cumplir con las formalidades del emplazamiento. Tiene que hacerlo bien, cumpliendo con todos estos requisitos, tal como se los acabo yo de explicar. Vamos a ver, Leticia Ortiz. Si está por allí, ¿me ayuda a leer, por favor? Sí, esta doble función de la cita en el proceso abreviado se debe a la característica del proceso abreviado, de ser uno de tipo concentrado y sumario, pues el demandado deberá comparecer a la audiencia única en donde tendrá oportunidad para contestar la demanda según convenga a sus intereses y no se le da un plazo especial para hacerlo por separado. Así es. Vean, esto les puede servir para comentar o para opinar en el foro de opinión de esta semana. Es decir, según cómo está estructurado el proceso abreviado, la oportunidad procesal para que el demandado conteste la demanda según convenga a sus intereses es durante la audiencia única. No se le da un plazo especial para hacerlo por separado de la audiencia. O sea, la estructura está diseñada para que lo haga en la audiencia misma, no antes ni mucho menos después. Finalmente, aquí aparece un pequeño esquema que yo también les recomiendo leer
aunque algunas de las palabras han quedado un poco pequeñas, pero creo que se logran entender con un poco de atención. Pero aquí está esquematizado el proceso abreviado hasta donde hemos llegado. Bien, ¿alguna pregunta que tengan hasta el momento de lo que hemos comentado aquí en esta sesión? Vaya, si no tienen una pregunta, vamos a continuar con una actividad. ¿Leticia tiene pregunta? Sí. Dígame. Respecto al juicio de admisión, quería preguntarle si este juicio de admisión lo hace de solamente el juez o cita a la parte demandante para hacerle las debidas. Ay, no alcanzo a leer lo que dice ahí, como prevenciones, creo. Sí, sí, muy bien. Ya capté su pregunta. El juicio de admisibilidad, que es un juicio de fondo y de forma, lo hace exclusivamente el juez. Déjenme decirles que en la práctica él se apoya de sus colaboradores. Es decir, existe pues en los tribunales una plaza llamada colaborador jurídico o colaborador judicial. Colaborador. Él se apoya, por supuesto. Se supone que los colaboradores también saben, ¿no? Saben el derecho. Claro, ellos no son el juez. Lo que le quiero decir es que en la práctica no necesariamente es la persona del juez, ¿verdad? Imagínense, está revisando todas las demandas, pero es obvio que él firma, es obvio que él revisa, es obvio que él tiene a ese fulano como su colaborador porque es de su confianza, conoce sus competencias. En la mayoría de los casos han sido tal vez sus alumnos porque los jueces han sido docentes, han conocido el desempeño de algunos estudiantes y en su momento han dado la oportunidad de que vaya y trabaje. Perfecto. Nosotros tenemos algunos casos de colaboradores que han sido estudiantes, así como lo son ustedes ahorita, y que al conocer a los jueces y al ver ellos su aplicación, su desempeño, sus exámenes, pues han dicho, este me puede ayudar. El colaborador es una persona de confianza del juez. Entonces, en la práctica, obviamente el colaborador, no, aquí le faltó esto, no, esto está aquí. Y luego va con un proyecto de resolución ante el juez lo revisa, lo discuten con el juez y el juez dice, está bien, estoy de acuerdo, gracias, y firma y ya lo manda a notificar. Esa es la manera en que trabajan. Pero el demandante no se da cuenta de ese proceso interno. Al demandante le notifican, admítase la demanda o prevéngasele que subsane la demanda en estos puntos o declárase improponible la demanda por esto y esto. Es decir, el demandante no participa en el juicio de admisibilidad. Lo hace el juez con la ayuda de sus colaboradores. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vaya, entonces tengo para ustedes una actividad que vamos a iniciar ahorita mismo. Tenemos, sí, suficiente. Vamos a tomar 20 minutos. 20 minutos para leer lo más rápido que podamos una sentencia que yo he colocado aquí en los módulos. Usted se viene a la plataforma donde dice módulos. Pero bien, déjenme poner la vista del estudiante porque esta no es la que miran ustedes. Vista del estudiante. Esta sí es la que miran ustedes. Usted se viene, vaya, miren qué bien que la puse, ¿ve? Qué bien que la puse porque tengo que activar, qué bonito, tengo que activar los módulos, pero ahorita mismo lo voy a hacer. Solo es cuestión de que me den unos segunditos. Aquí en navegación, módulos, espacio para arriba, ahora sí, y tengo que guardar. Vale, miren qué bueno que le puse la vista del estudiante. Ok, se viene usted a la parte esta que dice módulos. Exactamente aquí, dice módulos.
hace clic y luego se viene a la semana actual, que es la semana 16, la última semana, la que está más abajo. Bueno, se viene a la última semana, semana 16, y aquí está el documento que va a descargar y que va a leer durante los siguientes 20 minutos. Yo voy a dejar abierta la sesión, esta sesión de Zoom, para que dentro de 20 minutos nos volvamos volvamos a conversar para ver qué es lo que han leído, qué es lo que han aprendido de lo que han leído. O sea, para hacer algunos comentarios. Pero por favor, léanla. Aquí la pueden encontrar. Descárguenla ahorita y la empiezan a leer. Y luego vamos a hacer algunos comentarios. A las 4 voy a regresar, digámoslo así, a las 4 de la tarde, dentro de 20 minutos. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, lo puede hacer ahorita. Si no, pues tal vez hacer yo algún breve resumen de la sentencia. En ella se resuelve un recurso de apelación. Que conste, la sentencia es pronunciada por una cámara de segunda instancia. El recurso de apelación fue interpuesto por el abogado de la parte demandada. En primera instancia, se demandó en proceso común a una señora por una servidumbre de tránsito. La servidumbre de tránsito es como un pedazo de tierra que se necesita para poder salir o entrar un terreno que no tiene comunicación con el exterior. Es decir, está desprovisto de una calle, de un callejón, de un pasaje, está aislado. Es decir, hay otros terrenos que se interponen entre ese terreno y la calle más cercana. Entonces, el dueño de ese terreno solo podría llegar a él en helicóptero, ¿verdad? Porque no tiene forma de entrar ni de salir. Entonces, él puede demandar. Si es que los vecinos no estuvieran de acuerdo, puede demandarlos para que se constituya una servidumbre de tránsito. Se hace el proceso, se hace un reconocimiento judicial de los inmuebles, se determina la mejor manera en que puede dársele o proveérsele una entrada a ese terreno que está desprovisto de ella y se le paga. Se le paga al dueño o dueños de los terrenos que van a verse afectados una indemnización justa según valúo pericial, porque tampoco es de choto, no que hay que reconocer el valor de la franja de terreno que va a servir para entrar y para salir. Entonces, en este caso concreto, no se trataba de constituir desde cero una servidumbre porque ya estaba constituida.
Lo que pasa es que la servidumbre tiene que constar registralmente en las escrituras de los dos o más inmuebles, digamos de los dos inmuebles. El terreno beneficiado con la servidumbre, que es el que va a utilizar esa franja de terreno para entrar y salir, que se le conoce como predio dominante. Allí tiene que constar registralmente que tiene una servidumbre de tránsito a su favor. Y en el terreno que sufre el gravamen, que sufre la servidumbre, que la soporta, se le conoce como predio sirviente. Y en él también tiene que constar la existencia de una servidumbre de tránsito, solo que en el caso de él es pasivo. En el otro caso del dominante es activo, pero la servidumbre tiene que constar en ambos instrumentos, registralmente hablando, porque es un derecho real que tiene que inscribirse. Resulta que en este caso concreto, la servidumbre solo constaba en la escritura de la demandante, pero no en la escritura de la demandada. Y por eso se le demandó, para poder restablecer esa servidumbre. Me imagino yo que en algún tiempo en los antecedentes de esa escritura sí existía. Pero cuando le vendieron a esta otra señora, no se le puso la servidumbre, que sufría una servidumbre de tránsito. Y entonces, de repente empezaron como a impedir el paso, a hacer obras allí en la servidumbre, y entonces hubo que demandar para que se restableciera la servidumbre. El problema que se dio fue de que la jueza pidió, vía prevención, le pidió a la demandante un valúo pericial para determinar la cuantía de lo reclamado y en base a eso darle el cauce procesal correspondiente. Esa fue la intención de la jueza. Y cuando le presentan el valúo, resulta que la faja de terreno estaba evaluada como en $1,691, menos de los 25,000 colones que la ley habla en el artículo 241 del Código Procesal para que se conozca en proceso abreviado. Con eso en mente, la jueza dijo, como tengo aquí un valúo y según el valúo no supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares, entonces tramítese de acuerdo con las reglas del proceso abreviado. Y eso fue lo que ella hizo, tramitarlo como abreviado. Cuando citaron a la demandada para que compareciera a la audiencia única, ¿qué fue lo que pasó? Que encontraron a un hermano de ella, pero no la encontraron a ella. Y no la encontraron por una simple y sencilla razón. Desde el 2006, ella se trasladó a vivir a los Estados Unidos, específicamente a San Francisco, estado de California, y allá vivía. De tal manera que según el abogado de ella, el abogado de la parte demandada, el emplazamiento no valía. Era nulo porque no se hizo en persona, sino que se hizo por medio de otra persona. Y no dejó evidenciado, digámoslo así, que el emplazamiento haya sido personal. Y argumentaba que con eso se le habían violentado sus derechos de audiencia y de defensa. La jueza de primera instancia ignoró esas razones. Me imagino yo que con el argumento de la parte demandante, porque el demandante decía en su argumento, pero es que ahí llegaron, encontraron al hermano y el hermano en ningún momento dijo que ella vivía en los Estados Unidos. Es más, él dijo que le iba a decir de la demanda. Entonces, ese fue el argumento del demandante, que el hermano no había dicho que vivía en los Estados Unidos y que por ende no había manera de saber que vivía allá, según lo que dijo él. La jueza, repito, rechazó la argumentación de la parte demandada
y pronunció, bueno, allí la Cámara relata en el punto número 3, creo, de esta sentencia, cómo fue lo que se actuó en la audiencia, porque la suspendieron para poder hacer el reconocimiento judicial, después la volvieron a instalar, la volvieron a continuar, días después pronunció el fallo, me da la impresión de que no lo hizo en la misma audiencia, lo cual es incorrecto. Lo cierto es que le dijo que no a la demandada y prácticamente estimó la demanda. Falló en contra de la demandada, ordenándose que se restituyera la servidumbre. La parte demandada apeló y llegó a la Cámara. La Cámara hizo la audiencia que según la ley se tiene que hacer cuando hay una apelación. Le dio la palabra a la parte apelada primero, le dio la palabra a la parte apelante y luego la Cámara resolvió. ¿Qué fue lo que resolvió la Cámara? Bueno, ustedes lo van a leer en esta sentencia. Resolvió que la parte demandada tenía razón, que la cita a la audiencia única en el proceso abreviado, efectivamente, tal como lo hemos visto, equivale al emplazamiento. Y que el emplazamiento tiene que cumplir con algunas formalidades que no pueden faltar. Es decir, el emplazamiento es un acto formal que pretende proteger precisamente el derecho de audiencia como vehículo o como medio para hacer efectivo el derecho de defensa. Y que en esta coyuntura se omitieron por lo menos 3 cosas. Primero, según la Cámara, no se cercioró de que allí viviera en esa casa la persona que estaban emplazando. El notificador tenía que haberse asegurado que ella vivía allí y no lo hizo. Segundo, no le dijo que si no iba, la audiencia igual se iba a realizar, creo. Y tercero, no le dijo que tenía que presentarse con los medios de prueba que tuviera para hacerlo valer en ese proceso. Es decir, hubieron algunas omisiones allí que la Cámara vio que eran causantes de nulidad en el emplazamiento. Sin embargo, la Cámara nos da una sorpresa al final, porque aunque validó los argumentos de la apelación, al final salió resolviendo de oficio algo que no le habían pedido, pero que estaba facultada para resolver. Y es una nulidad procesal por haberse la jueza equivocado en la clase de proceso que tenía que ventilar. Para la Cámara no era un proceso abreviado el que tenía que hacerse, sino un proceso común. Y para resolver de esa manera, la Cámara cita una sentencia de la Sala de lo Civil, en la cual la Sala dice que tratándose de una servidumbre de tránsito, es de cuantía que no se puede determinar, la cuantía. Ese avalúo presentado a petición de la jueza no sirve, según la Sala, para poder determinar cuantía alguna, porque ese caso de una servidumbre es uno en el cual el valor es indeterminado. No se puede determinar porque es una servidumbre. No se trata de la faja de terreno, es la servidumbre. El hecho de estar entrando y pasando por ahí es de valor indeterminado. Y según el 240, esas pretensiones se tienen que conocer en proceso común y no en proceso abreviado. Bueno, jóvenes, es todo por ahora. Ha sido un gusto saludarles. Espero que estén bien. No dejen de leer estos materiales, no dejen de volver a ver la presentación esta que queda grabada precisamente para que la vean y ojalá que ustedes estén bien. Cuídense mucho. Hasta luego.